Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Les invitamos a que se suscriban a este canal, sea la luz, que sea la luz en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, en tu mente, en todo lo que hagas, en todo lo que haces con tu familia, con tus seres queridos, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar. Que sea la luz de Jesús en tu vida. Y en esta hermosa mañana estamos listos para escudriñar la palabra de Dios, hermanos, para escudriñar su palabra poderosa, que es perfecta, que es el pan de Dios, hermanos, amén, que es la luz, lámpara a nuestros pies. Estamos listos para escudriñarla. Les sugiero que tengan listos su palabra de Dios, hermanos, amén, para que sea pura palabra de Dios que hablemos, hermanos, no pensamientos de hombres, no mandamientos de hombres, no tradiciones de hombres, pura palabra de Dios, hermanos, amén, que es la que nos da vida. Es la única forma de conocer a nuestro Dios verdadero, y es un Dios de poder y un Dios verdadero. También si tienen una libretita, hermanos, amén, para que apunten sus versículos y estudien en su casa, hermanos, y que sea el Espíritu Santo guiándolos a toda verdad, como el mensaje pasado, hermanos, que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad, y sabemos que hay 5 verdades en la palabra de Dios, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los 10 mandamientos, hermanos, en el Salmo 119 que leímos. Y también les pedí que leyeran todo el Salmo 119 para que vieran, porque los mandamientos de Dios están en casi la mayoría de los salmos, hermanos, David se expresa de los mandamientos de Dios de una forma bien hermosa, porque son verdad, hermanos, y la verdad nunca deja de ser verdad, son eternas, y también lo vimos en el mensaje pasado. La verdad es eterna, nunca deja de ser verdad. La verdad, Dios es eterno, Jesús es eterno, el Espíritu es eterno. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es verdad, y santifícalos en tu palabra es verdad, y su palabra siempre es verdad, se va a mantener. Han pasado los cielos y la tierra, han pasado miles de años, y la Escritura, hermanos, sigue, porque es su palabra y es verdad, hermanos, amén. Y los 10 mandamientos lo leímos, que es verdad, son, nunca dejan de ser verdad. No dejes que nadie te engañe, porque el Espíritu de Dios no te puede guiar. Sí estamos bajo el Espíritu, hermanos. Eso nunca he dicho que no, hermanos. Estamos bajo el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo no te guía a desobedecer a Dios. Jamás, nunca. Eso no está ni en la Escritura. El Espíritu no puede contradecir lo que ya está escrito, hermanos. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo es el que revela y nos da entendimiento de sus Escrituras, hermanos. Esa es la gran diferencia. Y nosotros como carne no queremos guardar nada, no queremos buscar al Espíritu, porque la carne no va a heredar el reino de los cielos. Ya lo hemos visto en otros mensajes también. El que es carne, carne es. El que es espíritu, espíritu es. Se lo dijo a Nicodemo, Dios. Y Dios es sabio, hermano. Y el Espíritu Santo es verdadero, hermanos. Amén. Entonces vamos a abrir la escritura, hermanos. Amén. En Romanos 15. Romanos 15 vamos a leer del 13 al 19, hermanos, amén, a la letra. Y dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, hermanos, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere. Ven, hermanos, como muchas veces hay gente que saca textos fuera de contexto, y hay muchos que dicen que no es por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de obras afuera de la palabra de Dios, pero hay que escudriñar la Escritura, porque aquí, hermanos, Pablo se gloria en Cristo,
Y gloriarse en Cristo es obedecer en Cristo, seguir a Cristo, hacer como Cristo hizo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se los digo, hermanos, lean. Toda la palabra es verdad, pero está la vida de nuestro Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Ven, hermanos, si escudriñamos la Escritura, hermanos, la palabra de Dios nos revela y es clara la palabra de Dios. Él tiene que gloriarse en ¿quién? En Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Ven, hermanos? Y muchos agarran ese texto donde dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, literalmente te está diciendo, sé desobediente. Y el Espíritu de Dios es hermoso, es eterno y es verdad. Y aquí la palabra de Dios, hay que escudriñar la Escritura, hermanos. Y no se dejen mover de doctrinas de hombres, de tradiciones de hombres, de mandamientos de hombres. Jesús lo dijo claro, hermanos, en los otros mensajes. Suscríbete y ve los mensajes anteriores, hermanos, para que sea el Espíritu de Dios guiándote a toda justicia y verdad. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Ven, hermanos? Dios siempre revela cosas, hermanos, y la obediencia es desde el principio y la obediencia siempre será. La obediencia en Jesús. Jesús vino a ser obediente y a morir una muerte de cruz, siendo obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Y ahora nosotros, no es creernos Jesús, es buscar de Jesús y que estemos llenos del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y que nos guíe a caminar conforme a nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo verdadero, el ejemplo eterno de que Él venció en esta carne y murió santo y derramó su sangre preciosa santa por ti y por mí, siendo obediente, con ti más nosotros si le seguimos. Eso, estimado amigo, es creer en Dios. Creer en que Dios mandó a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí, siendo obediente Él. Y Él, Dios, reconcilió Jesús en la carne, el Espíritu, y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Eso es todo el Evangelio. Para ser obedientes, aquí lo dice la palabra. El 18 otra vez, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con la palabra y con las obras. ¿Ven, hermanos? Con la palabra y con las obras. Cuando habla Pablo, mismo Pablo, que no es por obras para que nadie se gloríe, todas las obras que quieras hacer afuera de la Escritura, afuera de esta hermosa Escritura, todas las obras que quieras hacer, que tú pienses que son buenas y que con eso te vas a ganar el reino de los cielos, estás totalmente equivocado. Eso es lo que Pablo decía, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí Pablo te está diciendo de la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra y las obras que por medio de su palabra y teniendo el Espíritu Santo empieza uno a hacer en obediencia esas obras. Y con las obras, hermanos. Por eso no dejes que nadie te engañe. Hay escrituras que puedes batallar, pero tú metiéndote en la escritura, la Biblia es clara y concisa. La Biblia es clara. El 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan los mensajes cuando Jesús derrotó al enemigo con la palabra? Ven, hermanos, con la palabra lo derrotó en el desierto y dice que llegó a Galilea en el poder del Espíritu. Y aquí miren, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todos los he llenado del Evangelio de Cristo. Todos los he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo, hermanos? El Evangelio de Dios. Si tú crees que Jesús,
que Dios mandó a Jesús, a su Hijo unigénito, y murió por ti, y murió por mí, para redimirnos, para darnos vida, porque Él resucitó al tercer día. Eso es todo el Evangelio, resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él hizo una comunión para que el Espíritu Santo descienda, hermanos, y ahora more en ti y en mí. Tú eres la iglesia de Dios, yo soy la iglesia de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios, hermanos. Ese es todo el Evangelio. Y ahora somos guiados por obediencia al Espíritu, en el Espíritu, que nos guíe a toda verdad. Y ya vimos en el mensaje pasado las verdades de Dios. Hermanos, amén. Dice, con potencia de señales, prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a orar, hermanos, amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos da, Señor. Por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor, que hasta hoy nos has mantenido, Señor. Y que nos das el privilegio, Señor, de compartir, Señor, tu hermosa, perfecta Escritura, Señor. Mire, Padre Santo, que le venimos pidiendo en el nombre de su Hijo amado Jesús, que seas tu Espíritu, Señor, su Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Quita toda palabra vana, toda palabra ociosa, Señor, que no es de ti, mi Señor. Que sea tu palabra, Señor, para edificar, Señor, para levantar, restaurar, para dar vida, Señor, para vivificar, Señor. Que sea tu Espíritu hablando, Señor, a los corazones, Señor, tocando corazones, Señor, restaurando, levantando, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, porque reconocemos nuestra imperfección, reconocemos que somos imperfectos delante de ti, Señor. Pero que necesitamos a tu Espíritu, Señor, para que nos guíe a toda verdad. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que sigas extendiendo tu mano de poder a todo aquel que te necesita, Señor, todo aquel que no tiene un alimento, que no tiene un hogar, que no tiene, Señor, salud. Te lo pedimos, Señor, que extiendas tu mano de poder en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque somos bendecidos y tenemos salud, Señor, tenemos vida, Señor, tenemos un lugar donde dormir y que comer, Señor. Muchas gracias siempre, Rey de Reyes, Señor, señores, Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, Señor. Te damos gracias. Amén. Ven, hermanos, la Escritura es clara y concisa, hermanos, por el poder del Espíritu, hermanos. Y ya habíamos visto, hermanos, que el Espíritu está desde el principio, hermanos. Por eso hay doctrinas humanas, hermanos. Y Dios es uno, hermanos, lo hemos visto ya. Y es la obediencia siempre desde el principio, hermanos. Amén. Y ahora estamos guiados, ¿vale?, por el Espíritu de Dios. Y vamos a Génesis 1, hermanos. Amén. Génesis 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces creó Dios los cielos y la tierra. Estaba el Espíritu de Dios en las aguas. ¿Por qué quiero venir hasta acá, hermanos, hasta Génesis? Porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sabías que todo lo que Dios dijo se hizo, se cumplió y todo salió de las aguas, hermanos. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En este momento, en esta hora te digo, si tú te acercas al Espíritu de Dios, acércate, llénate del Espíritu. Él es cabarello, lloroso, y Él entra a tu vida si tú le abres tu corazón, si tú le abres tu vida a Dios. Él entra, y así como está tu vida desordenada y vacía, como está mi vida desordenada y vacía, el Espíritu Santo se mueve y empieza a llenar tu vida de amor, de paz, de alegría, de benignidad. El Espíritu de Dios está desde el principio, hermanos, y Él es poderoso.
Y todo lo que estoy diciendo, hermanos, véanlo en la escritura, hermanos. Porque el Espíritu estaba en las aguas. ¿Y qué salió de las aguas, hermanos? Los peces del mar, pero la tierra salió de las aguas, hermanos. Miren. Deja que el Espíritu de Dios cree algo nuevo en ti, porque desde ahí empieza Dios a crear las cosas, hermanos. Vea. En Génesis 1:9, hermanos, dice la palabra de Dios, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Vénenos, esto despedaza totalmente toda doctrina de evolución, y que venimos del chango, y que esto y que el otro. Okay. Y de aquí sacaron para hacer lo del Big Bang y todas esas cosas que quieren destituir a Dios. Pero hoy la tierra se llama tierra por la palabra de Dios, hermanos. Porque en Génesis lo dice. Los mares se llaman mares porque Génesis y la palabra lo dice. Ahora, de las aguas se descubrió lo seco, la tierra. De las aguas se descubrió lo seco. Y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios dijo. Dios dijo. Palabra de Dios. Dios dijo. Dios dice. Y el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, necesitamos el Espíritu y la palabra de Dios para que nos dé vida. Y desde el Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis, toda la palabra es impresionante. Ahora, cuando nacemos todos carnalmente, todos en el mundo, hermanos, todos los bebés que tienen que atravesar para nacer, para dar a luz, venimos de dónde, hermanos? De las aguas. Se revienta la fuente de aguas para que nazca un bebé. Díganme si Dios no es impresionante. Para nacer carnalmente, todo hombre, toda mujer nace de las aguas, así como la tierra salió de las aguas. Todo bebé tiene que romperse la fuente de aguas para salir y ser una criatura. Ven, hermanos, criatura, somos todos criaturas, todos en el mundo. Criaturas de quien somos creación de Dios. Y dijo Jesús en mensajes pasados a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Y ya lo vimos que Jesús primero se bautizó, fue a las aguas, salió de las aguas, vino el Espíritu de Dios, descendió, se posó en Jesús, y el Espíritu de Dios lo guió al desierto, a Jesús. La palabra de Dios es impresionante, hermanos. Es impresionante, deja sin hablar, hermanos. Pero dijo también Dios, júntese las aguas que están abajo de los cielos y descúbrase lo seco. Dice Dios, y salió la tierra de las aguas. En el nacimiento de un bebé tiene que atravesar las aguas para nacer en carne, hermanos. Para todos los que nacemos, hermanos. Esto es impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque así es la creación de Dios. Dios dijo, hermanos. Amén. Miren, en Génesis 1, ahí adelantito, el 11 dice, después dijo Dios, vénenos, después dijo Dios. Después dijo Dios. Y hoy dice Dios, acércate a la Escritura,
acércate, lee la escritura, aunque no la entiendas, léela. La escritura, dice la escritura, la palabra de Dios, que fue inspirada, todos fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, para escribir su santa palabra. Y si nos acercamos al Espíritu, hermanos, de Dios, nos guía a toda verdad y nos ayuda a entender su escritura. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. El 12, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y volvemos a lo mismo, toda doctrina de que el Big Bang y que la evolución, hermanos, Dios desde el principio le habló a la tierra, fíjense, hermano, le habló a la tierra que salió de las aguas y le dijo, produzca, le habló a la tierra, nos produzca la tierra hierba verde, vida. La vida que nosotros aquí en la tierra, sin lo verde, sin los árboles, hermanos, no seríamos nada. Esto es impresionante, hermanos, ¿por qué? Porque Dios le habló a la tierra, hermanos. Así como cuando pecamos, hermanos, vean, primero Dios habla y todo era bueno, los frutos eran buenos, no habían espinas, hermanos, hasta que Dios, después de que nosotros desobedecimos a Adán y Eva, Dios maldijo la tierra y le dijo, cardos y espinos te producirá, con el sudor de tu frente comerás. Cuando Dios habla, se hacen las cosas, hermanos. Y desde el principio Dios creó la semilla y su árbol frutal según su género y que traía semilla. Esto es impresionante porque apenas en estos tiempos, hermanos, en los 1000, los científicos descubrieron que hay, y le llamaron gene. ¿De qué? De Génesis, hermanos. En todo hay genética, en todo, en los árboles, y hay fruto, y ese mismo género seguirá siendo siempre. Un árbol de manzanas siempre te va a producir manzanas, nunca te va a poder producir plátanos o uvas. Siempre. Y se cumple lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas, porque desde el principio Dios, su género con semilla, y lo que tú siembras en la tierra, eso cosechas. Un melón no te puede dar una sandía, un plátano no te puede dar una papaya. Lo que siembras, si tú siembras un plátano, te va a dar plátano. Si tú siembras un durazno, te va a dar un durazno. Si tú siembras uvas, te va a dar uvas. Lo que tú siembras, cosechas. ¿Quieres empezar a cosechar? ¿Qué hemos visto de los frutos del Espíritu de Dios? Amor, paz, benignidad, templanza, gozo. ¿Quieres empezar a recibir? Empieza a sembrar. ¿Quieres recibir amor? Siembra amor. ¿Quieres recibir paz? Siembra paz. ¿Quieres recibir gozo? Siembra gozo. Acércate al Espíritu de Dios, porque no puedes sembrar nada si no estás conectado con Dios. No podemos producir frutos si no estamos conectados con Dios. Algo impresionante. Algo impresionante, miren. Los árboles salen de la tierra y echan raíz en la tierra. Si tú cortas un árbol, ese árbol se muere y ya no tiene vida.
porque ha sido cortado de la tierra. La tierra sigue y la tierra sigue produciendo y siguen saliendo árboles alrededor, pero si tú cortas un árbol, ese árbol ya no puede producir porque es cortado, ya no hay vida. Toda la vida, la palabra de Dios es perfecta y ya no puedes dar fruto. Un árbol terrestre, terrenal, ya no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque ha sido cortado de la tierra y la tierra sigue. La tierra sigue y sigue generando árboles. Pero si tú cortas un árbol, se muere de la tierra. Está desarraigado de la tierra, se muere. Se cumple la escritura donde dice la palabra que si la semilla muere, da fruto. Y nosotros, como lo hemos visto ya, tenemos que nacer del Espíritu y morir ¿a qué, hermanos? A la carne y a sus frutos. Para que el Espíritu de Dios dé vida. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Tenemos que morir. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo cada día. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Ya no hagas conforme tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Porque su palabra Dios dijo y se produjo. Dios dice y produce. Dios habla y produce. Empieza a llenarte de la escritura de Dios y empieza a producir tu vida. Según su género, según su semilla, esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, la semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Santo es el Señor. En Génesis 1 nos vamos a ir al 20. Vamos a leer hasta el 23. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, otra vez, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo y dijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y aquí, hermanos, es impresionante porque sucede lo mismo. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo, Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve en ti y produce vida. El Espíritu Santo se mueve en ti. Palabra de Dios, palabra de Dios en tu vida produce vida. Cada vez que escudriñas la Escritura y cada vez que conoces de Jesús, te enamoras más de Jesús, de Dios, te enamoras de su palabra y vas entendiendo su palabra. Porque hacemos muchas cosas en este mundo y podemos leer miles de libros y no leemos el que nos da vida. Y hacemos muchas cosas en este mundo y ahora nos mantenemos con un celular, en la televisión, en revistas. Ya las revistas están acabando, estamos en un tiempo de verlo todo en el internet y vemos tantas cosas, hermanos, y no
nos esforzamos por escudriñar su palabra que da vida. Algo tremendo, hermanos. Los mares es el mar. Tú sacas cualquier pescado, una ballena, un delfín, un tiburón, sácalo de las aguas que pasan, se muere. Los árboles y la tierra mueren. Los animales marinos, sácalo del mar, se muere. El agua sigue y sigue produciendo peces, pero sin el agua no puede vivir. Sin el agua no puede vivir. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Dice en Génesis 1 al 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Según su especie. Otra vez, esto destruye completamente la evolución, hermanos. Y hoy con la tecnología, ¿sabes que lo destruye también? Porque la genética de cualquier animal dice en su código genético que siempre va a ser ese animal y que siempre va a producir ese animal. ¿Qué crees? En Génesis está, hermano. Es irrefutable lo de Dios. Pero nosotros queremos hacer lo de Dios a un lado. Siempre. Ojo. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Dios te da un libre albedrío. Te ama tanto que no quiere que si tú le buscas y tú te llenas de Él, te da vida, te lo ofrece. Él ofreció a su Hijo unigénito por ti y por mí. Él tiene su palabra y está para que la leas, la escudriñes. Si tú quieres vivir, llénate del Espíritu de Dios, llénate de su palabra, ten comunicación con Dios y Él te da vida. Y Él crea todas las cosas porque dijo, palabra de Dios. Él dijo y se produjo y se produció. Según su especie fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bien, hermanos, como desde el principio dice, a nuestra imagen. No son muchos dioses, es Dios uno, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo más especial que hizo Dios fue al hombre, hermanos, a ti. Y todos nosotros nos queremos parecer a alguien, a un ídolo, queremos siempre buscar a alguien. Ese es mi ídolo, quiero ser como él. Dios te ama como tú eres. Y Él te ama con una verdad, un amor verdadero. Que Él no te ama ni por conveniencia, ni por tu dinero, ni por lo que tienes, ni por lo que haces. Dios te ama y te da la oportunidad de vivir. Dios te dio la vida y te da la oportunidad de escoger tu vida.
y te ama tanto que te quiere por la eternidad. Ha ofrecido a su Hijo y ha derramado de su Espíritu Santo, hermanos. Nos ha dado su hermosa palabra para escudriñarla. Y nos ha dado un camino, la obediencia, que nadie quiere obedecer a Dios, hermanos, no a los hombres, no a sus tradiciones, no a sus doctrinas, a Dios. Y quiere darte vida y que estés con Él eternamente. Ese es el Dios de amor, que no te forza. Dios te dio todo, vida, salud, te da todo. Está en ti buscar de Dios, acercarte al Espíritu de Dios. Vamos a ver, hermanos, amén. Miren, en Génesis 2:7, nos vamos a leer el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esto es impresionante, hermanos, porque Dios creó al hombre, ya lo acabamos de leer, a su imagen y semejanza. Dios lo formó de la tierra. Lo hizo diferente. Dios en esta ocasión no dijo, Dios lo formó con sus manos de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Está tremendo esto, hermanos. Está tremendo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los hombres de Dios escribieron la palabra. Todos escribieron la palabra de Dios. Inspirados por el Espíritu de Dios, esta palabra. Hay algo en toda la palabra, hermanos, que Dios descendió en el monte Sinaí y escribió con su dedo. Los 10 mandamientos. Al hombre, todo lo que Dios dijo se hizo. Todo lo que vemos en los cielos, la tierra, el mar, las aguas, los seres vivientes, los monstruos marinos, los animales, los árboles, lo que da semilla, todo menos al hombre. El hombre lo formó con sus manos. Y sus mandamientos dicen que no es verdad, que ya no, que eso era para el pueblo de Israel. Dios es amor, no puede quitar sus mandamientos de amor, porque todas las demás 610, 13, 15 leyes, porque todavía se ponen de acuerdo, algunas dos las hicieron dobles o una, son 600, esas leyes ya no, pero los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, hermanos, léanlo. Jesús dice, no creas que vine a abolir la ley, vine a cumplir. El fin de la ley es Cristo. La finalidad, el propósito de la ley es Cristo. Es telos en griego, telos es propósito, le pusieron fin. La finalidad de la ley, del amor de Dios es Jesús, demostrándonos a nosotros qué es el verdadero amor. Y Jesús es el verdadero amor. Jesús vino a cumplir su mismo carácter que Él escribió con su dedo en el monte Sinaí. Por eso, ¿a qué obedecemos? A Dios, a sus mandamientos. El Espíritu
Espíritu de Dios, el único lugar del tabernáculo donde estaba el Espíritu, la presencia de Dios, donde era el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. El arca del pacto estaba hecha de acacia, con madera de acacia, en oro. El oro representa la deidad de Dios. La acacia, una acacia torcida, si tú ves en internet la acacia, vela cómo está torcida, esa representa la humanidad de nosotros. Jesús es el arca. ¿Y qué había en el arca? Los 10 mandamientos. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Los 10 mandamientos. El maná, pan del cielo. Y la vara de Aarón que reverdeció. Jesús es el arca. Donde está la presencia de Dios, está exactamente donde está el arca. Si Jesús está en ti, la presencia de Dios está en ti. Si Jesús no está en ti, la presencia de Dios no está en ti. Si el carácter de Dios, el pan de Dios y la vara de Aarón, la vara, ¿quién representa la vara? Si la vara representa autoridad, ¿quién es esa autoridad? Jesús. Jesús es la vara de Aarón cortada. No tiene raíces en el mundo, pero floreció y hasta dio fruto. Dio fruto. Jesús vino en carne, caminó, hizo obediente ¿a qué? A los 10 mandamientos. El Espíritu, Él cumplió los 10 mandamientos, murió santo, caminó y anduvo en santidad. Por eso la paga del pecado es muerte. Y cuando Él fue crucificado, ¿qué crees que le clavaron? Sino las manos, 10 dedos, porque Él hizo la voluntad de Dios. Él anduvo y le clavaron en sus pies unos clavos. En los pies tiene 10 dedos. ¿Qué crees? Representa los 10 mandamientos, porque Él anduvo conforme a la voluntad del Padre. Él hizo conforme a la voluntad del Padre. Él murió en una cruz por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Él cumplió todo por ti y por mí. ¿Tú crees que Dios va a quitar sus mandamientos de amor? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Qué hizo Él? Murió santo, perfecto. Resucitó para darte vida y vida en abundancia. Levántate, lee la Escritura. Levántate en el nombre de Jesús. Empieza a obedecer su palabra, sus mandamientos hermosos. Sus mandamientos, hermanos, dice la palabra en San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo dice claramente, no dejes que nadie te engañe. La vara de Aarón reverdeció y dio almendras, dio fruto, y se cumple la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Lo vimos en un mensaje pasado, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo, ¿puede sacar frutos de los escardos o los espinos? No. Pero el buen árbol da fruto, y Jesús dio fruto. Jesús no tenía raíz en el mundo, no tenía de dónde recostar su cabeza, no tuvo raíz en el mundo, y reverdeció, resucitó al tercer día. Esta carne vino en carne, murió santo, perfecto. Como no hubo pecado en él, Dios lo resucitó de los muertos, y ahora él vive y está sentado a la diestra del Padre, y él está intercediendo por ti, por mí, y él mandó al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que desobedezcas. No, en ninguna manera. Dios, el Espíritu de Dios no puede hacerte desobedecer a Dios. Sus mandamientos de amor no te puede hacer desobedecer los mandamientos de Dios. No. Si son verdad, Padre, Hijo, Espíritu de Dios, palabra de Dios, son verdad. Y los Salmos 119, donde leímos que sus mandamientos son verdad y son para siempre. Ya vimos la analogía.
El árbol sin la tierra muere. El pez sin el mar muere. El ser humano creado que es polvo, y por eso dice, eres polvo y al polvo irás, y eres polvo y al polvo irás. ¿Y qué crees? Si tú estás desconectado de Dios, vas a morir. Si yo estoy desconectado de Dios, vamos a morir. Dios seguirá siendo, así como la tierra sigue siendo si se desconecta un árbol de la tierra, así como el mar sigue siendo, si tú sacas un pez del mar, se muere. ¿Qué crees? Si tú te desconectas de Dios, ¿qué crees? Vas a morir. Si nos desconectamos de Dios, vamos a morir. Dios hizo al hombre del polvo con sus manos y sopló aliento de vida. En esta tarde, que Dios sea soplando en tu vida aliento de vida. Que su palabra sea en tu vida. Hoy, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, para que vean Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. El 12. Vamos a leer nada más, hermanos. Aquí hay un mensaje de 3 ángeles, hermanos, pero vamos a leer Apocalipsis 14, 13, nada más. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Este es nuevo evangelio, es el evangelio, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, una palabra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está escrito. Está escrito. Esta es la paciencia de los santos. Leímos al principio que el Espíritu nos llama a santificación y nos santifica. La paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Apocalipsis 12, 17. Vean, hermanos, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón, hermanos, aquí en Apocalipsis? Y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 14 Dios dice que la paciencia de los santos, ¿quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón se enoja y se va en contra. Estamos en los últimos días. ¿Qué crees que va a pasar? Se van a ir en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y son muy pocos, hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios hoy en día. Preferimos en el mundo seguir doctrinas humanas, mandamientos de hombres,
tradiciones de hombres. Lo dijo Jesús en el mensaje pasado. Claramente lo dice Jesús. Prefieres guardar mandamientos de hombres, tradiciones humanas de hombres, doctrinas de hombres, que en vez de guardar los mandamientos de Dios. San Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús. En Apocalipsis, el dragón se enoja con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ojo, aquí no hay doctrinas. No es la iglesia tal, no es la iglesia por cual, porque he oído tantos mensajes de que nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia verdadera. El que es la iglesia verdadera es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa es la verdadera iglesia y lo compruebo con la palabra de Dios en Apocalipsis 14. Dice, aquí está, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No puedes separar al Padre del Hijo del Espíritu. No puedes separar la palabra de Dios de los mandamientos. No puedes separar los mandamientos de Dios con la palabra de Dios. No puedes, todo es una verdad completa. Dios es verdad. Y lo que Dios dijo y Dios escribió en el monte Sinaí es verdadero, no va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios en estos momentos te dice, guarda los mandamientos de Dios. En estos momentos te dice, retén la fe de Jesús. ¿Ves? Retén la fe de Jesús. Hermanos, es tan simple. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué es? Los mandamientos de Dios es el mensaje, el carácter de Dios. Es el mensaje, es la base del Viejo Testamento. Jesús es la base del Nuevo Testamento. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. La base, lo principal del Viejo Testamento, que es el carácter de Dios, los 10 mandamientos. Jesús está en todo el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque están siguiendo el carácter de Dios, los 10 mandamientos. Jesús, la fe de Jesús es el Nuevo Testamento. ¿Ves? Todo se cumple. No puedes quitar a los mandamientos con Jesús, no lo puedes quitar. Y acá en Apocalipsis 14:12 dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Mateo 7, hermanos. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Mateo 7. Dice la palabra de Dios en el 13 y el 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Hoy hay doctrinas humanas. Hoy en el mundo está completamente lleno, hermanos, de puras doctrinas, mandamientos de hombre y tradiciones de hombre que siguen los seres humanos por tradición. Hermano, no es tradición, no es mandamientos de hombre, no es palabra de Dios, mandamientos de Dios, enseñanza y camino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús. Jesús hizo a un lado los mandamientos de Dios, jamás los engrandeció, les dio el verdadero valor a los mandamientos, su carácter,
Él vino a obedecer al Padre, a estar en perfecta comunión con el Padre. Entregó su vida por ti y por mí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sabes cuál es ese camino? El camino sin los mandamientos de Dios y sin Jesús. Apocalipsis 14:12. Esa es la ancha. Si no tienes, ahí estás en la puerta ancha. Pero si estás en la puerta angosta, pocos son los que la hallan. Que es Jesús la puerta. Dijo Jesús, yo soy la puerta. Y ahí Mateo 22, en el mismo Mateo, vamos a 22 rápido, con esto termino. Mateo 22. Vamos a leer nada más únicamente el 14. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, 14. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hoy en las doctrinas, allá afuera, hermanos, en las doctrinas, no pongo nombres, pero son doctrinas, enseñanzas, mandamientos de hombres, tradiciones humanas. ¿Sabes qué te dicen? No, tú nomás acepta a Jesús, hombre. Nada más. Confiesa a Dios y ya serás salvo. Confiesa a Dios y serás salvo. Lo dice la Escritura así. Si tú confiesas a Dios y luego ya un accidente y eres salvo y aceptaste a Jesús, te vas al cielo. Pero si sigues viviendo, ¿qué crees? Tienes que arrepentirte y vivir como Jesús vivió y como Jesús anduvo. Ahí está el ejemplo verdadero, es Jesús. El camino, la forma de hacer las cosas es Jesús. La verdad es Jesús y la vida es Jesús. Nadie llega al Padre si no es por quién, por Jesús. Y Jesús jamás desobedeció ninguno de los mandamientos. No te dejes engañar, porque en Marcos dicen que los fariseos decían que Jesús abolía el sábado. Los fariseos decían, no la palabra de Dios. Y Jesús guardó el sábado completamente, hermanos. Y todos los mandamientos. Él murió santo. Santo. Pero se agarran de los hermanos de hoy, se agarran de textos fuera de contextos y lo sacan de contexto para pretexto, para, ¿sabes qué? Desobedecer. ¿A quién? A Dios. Pero muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo no sé, aquí como religiosamente muchos, no hombre, tú haz como quieras, hombre. Te vas a ir con Dios, crees en Dios. Allá afuera en la calle todo el mundo cree en Dios, sí, todo el mundo creemos en Dios, todo el mundo. Los Apocalipsis 14 que dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y en Apocalipsis 12 también vimos que el dragón se enoja con quienes, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Está dividiendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? No. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, el núcleo del Viejo Testamento son los 10 mandamientos. El núcleo del Nuevo Testamento es Jesús. Complementado es una palabra de Dios. Jesús dijo, bien invalidas los mandamientos de Dios para cumplir ordenanzas, doctrinas y tradiciones humanas. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, robos, adulterios. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos. Y pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Dios te bendiga. Si te desconectas de Dios, Dios no deja de ser Dios. Pero lamentablemente, si nos desconectamos de Dios, vamos a morir. Con Dios hay vida, sin Dios no hay vida. Con Dios hay vida, sin Dios no hay vida. Así como el árbol muere sin la tierra, así como el pez muere sin el agua, vamos a morir si no tenemos a Dios.
Acércate a Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es perfecta, Señor. Que tú seas, Señor, confortando, edificando, santificando, Señor. Que tú seas, Señor, obrando, Señor, en la vida de mis hermanos. De toda persona que vea y oiga este video, Señor. Se extendiendo tu mano de poder, Señor, que tu luz, Señor, verdadera sea, Señor, en sus casas, en sus hogares, en sus corazones, Señor, en sus trabajos, en su salir, en su entrar, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos a toda verdad, a toda verdad. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. No se te olvide suscribirte. Espero que hayas apuntado los versículos. Estúdialos en tu casa. No dejes que nadie te engañe. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Dios te bendiga.